Marcos capítulo 5, versículos 25 al 34. Y cuando lo tenga, deme un amén, pero deme un amén con gozo, con alegría. Santo es el Señor, aleluya. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Y entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Aleluya. Santo es el Señor. Existe una ley conocida como la ley de la recuperación. Esta ley dice que volveremos a tomar o poseer lo que antes era nuestro. Esta ley dice que todo va a volver a la normalidad después de que hayamos pasado una tremenda crisis. No importa la crisis que hayas pasado, esa ley dice: lo vas a recuperar. Lo vas a recuperar. No importa lo que tú hayas perdido, vas a recuperarlo. Y lo podemos nosotros encontrar en el libro del profeta Joel, cuando dice el Señor que Él va a restituir, Él va a devolver todo lo que había quitado la oruga, el saltón, el revoltón, todo aquel ejército que vino para destruir. Dice: si te humillas, si me buscas, si te sometes, todo eso volverá a ti. Así que si hay algo que tú has perdido, si hay algo que se ha ido de ti, esta mañana gózate, alégrate, porque te va a ser devuelto en el poderoso nombre de Jesús. Había un problema en esta mujer, y el problema era que ella no podía retener la sangre en su cuerpo. Había una fuga, poca o mucha, no la sé. Lo que sí es cierto es que no lo podía retener. Los médicos lo intentaron de muchas maneras, pero no lo lograron. No lograron que esa sangre se mantuviera en su lugar. Pero esta mujer entendía que ella tenía ese problema, pero pasaron años, 12, en los que ella definitivamente lo intentó. Porque yo digo, no se quedó quieta. Lo estuvo intentando una y otra vez. Fue con un médico, fue con otro. Todo lo que le decían lo hacía. Tratamiento que le daban lo hacía. Y esto puede representarnos a nosotros hoy en día, que muchas veces estamos conscientes de lo que nos está pasando. Estamos conscientes que algo está mal. Y lo intentamos arreglarlo. Lo intentamos a nuestra manera. Lo intentamos una y lo intentamos otra vez, pero siempre está el sufrimiento presente. De hecho, en la Escritura hay un pasaje, y lo he dicho varias veces. Jesús dice: en el mundo van a tener aflicciones, pero confiad en mí, porque yo he vencido al mundo. Jesús está diciendo: en el mundo van a sufrir, pero tranquilos. Dile al que está a tu lado: si estás sufriendo, aún dentro del plan divino, tiene esto un propósito.
Si tú estás sufriendo aún dentro del plan divino, ese sufrimiento tiene un propósito. Y pastor, hay una promesa para eso. Dice Timoteo dice que si sufrimos con Él, también reinaremos con Él. Que si sufrimos con Él, también reinaremos con Él. Cuando tu sufrimiento viene porque le está buscando, cuando tu sufrimiento viene porque hay un llamado, cuando tu sufrimiento viene porque hay un plan de Dios ahí, si sufres con Él, también reinaremos con Él. Esta palabra es para los que están sufriendo. Esta palabra es para los que les está sucediendo algo que no lo pueden arreglar y que probablemente piensan que saben cómo, pero no les da resultado. Parece que sabemos cómo arreglarlo. Parece que sabemos cómo retenerlo. Apocalipsis capítulo 3 y versículo 11. O sea, lo que yo estoy hablando de retener, el problema que tenía esta mujer era que ella no podía retener la sangre. Apocalipsis 3:11 nos habla de que tenemos que ser gente nosotros que tenemos que entender que fuimos llamados a retener algo. Apocalipsis 3:11 dice: retén lo que tienes para que ninguno, iglesia, para que ninguno tome tu corona. Retén lo que tienes. Retén lo que tienes. Dile al que está a tu lado: eso que Dios te ha dado, reténlo. Esa unción que Dios, profetízale al que está al lado, dile: esa unción que Dios te ha dado, reténla. Esa palabra que Dios te ha dado, reténla. Ese milagro que Dios hizo contigo, reténlo. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu bendición, para que ninguno tome tu premio. Retén lo que tienes. No se trata solamente de que tú vengas por un milagro, o de que tú vengas por una palabra, o de que vayas un tiempo a orar. Se trata de que tú retengas lo que te ha sido dado. Hace muchos años, a inicio del ministerio, hablando hace unos 17, 18 años, alguien recibió un milagro en una campaña. No ministrábamos nosotros, estaba ministrando otra persona. Era diabético el hombre, toda su vida había sido diabético. Ese día en la campaña fue sano. El predicador le ministraba y le declaró sanidad. Al otro día él va y se checa su glucosa y estaba en los parámetros establecidos para el hombre. Y no había tomado medicamento en toda la noche. Y estaba en los parámetros que debería de estar. Dios había hecho el milagro porque ni siquiera con el medicamento él había podido en esos años establecerse en ese parámetro. Y ahora sin medicamento él estaba dentro de esos parámetros después de muchísimos años. Pero al siguiente día de eso, había una invitación para un cumpleaños en una ciudad, la ciudad de Veracruz. Y él se fue al cumpleaños. Y allá en el cumpleaños le pusieron pastel, le pusieron refresco y dice que dijo: pues yo estoy sano. Y él comenzó a comer pastel, a tomar refresco y le dio hasta donde el cuerpo le aguantó. Y cayó en un coma, cayó en un problema de, ¿cómo le llama eso? Se le disparó la glucosa, que terminó hospitalizado. Él regresó al siguiente día y todavía seguía la campaña y le fue a reclamar al predicador que qué había pasado. No, que Dios había hecho el milagro. Y el predicador dijo: bueno, tú lo comprobaste, hiciste el estudio. Dice: sí. Le dijo: entonces, ¿qué hiciste? Y él comienza a narrar lo que él había hecho. Como él ya estaba sano, él se fue y se atascó de todo. El problema no es que Dios no lo hubiera hecho, el problema es que él no retuvo lo que Dios ya le había entregado. Así que si Dios te ha entregado algo, cuídalo. Retenerlo es cuidarlo. Retenerlo no solamente es que lo tengas contigo, retenerlo es que lo cuides. Si Dios te ha dado una nueva salud, reténla, cuídala. Si Dios te ha dado un nuevo matrimonio, reténlo, cuídalo. Si Dios te ha entregado nuevamente a tus hijos ahora transformados, reténlo, cuídalo. Santo es Dios.
Es decir, el que está a tu lado, el secreto está en retener. Muchos creen que el secreto es ir al lugar secreto. Pero el secreto no es ir a orar. El secreto es que tú retengas lo que te fue entregado en ese lugar, para que entonces en público se pueda manifestar lo que allá en aquel lugar pasó. Pero si tú vas al lugar secreto y tan pronto tú sales de ahí, te olvidas de lo que ahí pasó, te olvidas de lo que ahí se te habló, te olvidas de lo que ahí Dios hizo contigo. Tú sales de ahí y no va a pasar nada contigo. Por eso vas a encontrar gente que va a estar orando por años, pero no está pasando nada con ellos, porque lo que Dios hace en ese tiempo de oración no lo retiene. Hay gente que está ayunando, pero lo que Dios hace en ese tiempo de ayuno no lo retienen. Así que fuimos llamados a retener lo que nos ha sido entregado. Dile al que está a tu lado, retén lo que tienes. No importa el problema, retén lo que tienes. Esto es para los casados. Y los solteros que están cerca de un casado, dile, ese matrimonio que Dios te dio. A ver, iglesia. Dile, ese matrimonio que Dios te dio, reténlo. Te dice, ay, pastor, eso sí no me gustó. Eso que Dios te ha dado, reténlo. Reténlo. Amén. Esa familia que Dios te ha entregado, reténlo. Yo lo voy a decir y usted va a decir reténlo. Esa familia que Dios te ha entregado, esa salud que Dios te ha dado, ese ministerio que Dios ha puesto en ti, reténlo. El secreto de José no estaba en el palacio, no estaba pensar en el palacio. El secreto de José no fue ese. El secreto de José fue retener la visión que Dios le dio en sueños. Ese fue el secreto de José. El secreto de José no fue estar pensando en el palacio, fue pensar en la visión que Dios le dio, en el sueño que Dios le entregó. Pero hay mucha gente que sueña, pero nunca llega al palacio, porque no retiene la visión. Hay gente que fue a orar y oró 10, 15 minutos y Dios le entregó una visión ahí, Dios le entregó una palabra ahí, y ese sale corriendo y empieza a caminar en esa palabra que Dios le dio, y de pronto tú lo ves, está prosperando, ya sea en un negocio, ya sea en un ministerio, ya está creciendo, ya está prosperando. Pero dice, pero apenas lleva 10, 15 minutos orando y yo he orado toda la vida y no ha pasado nada conmigo. El problema no es el tiempo, el problema es cuánto tú retienes. Hay mucha gente que sueña. ¿Cuántos no vienen conmigo y dicen, pastor, Dios me dio un sueño? Y en el sueño yo veía. Y en el sueño a mí Dios me mostraba. Y yo me veía ahí en ese sueño. Y me veía haciendo esto. Y me veía hablando esto. Y me veía por aquí. Y me veía por allá. Y pasa un tiempo y vuelve a venir. Y pastor, yo tuve otro sueño. Y en ese sueño yo me veía aquí. Yo me veía allá. Y constantemente yo tengo un sueño y yo me veo y yo hago. Pero yo le pregunto, ¿y qué ha hecho con el primer sueño que Dios le dio? Ay, no, nada, pastor. El secreto no es que tú sueñes, el secreto es que tú retengas lo que soñaste. Pero algunos sueñan y se levantan y ni se acuerdan lo que soñaron. ¿No le pasa? Alguien me aconsejó hace varios años y me dijo, siempre tenga la mano con qué escribir, aun cuando estés acostado. Y antes era un papel y un lápiz, ahora es el teléfono ahí. Porque probablemente Dios te hable en sueño y tú quieras hacértela de que, no se me olvida, lo tengo bien claro, lo tengo bien presente. Y yo sé que esa palabra es para bendición, yo creo que esa palabra es poderosa y no se me va a olvidar. Y en la mañana cuando te despiertas, ¿a cuánto les ha pasado que no se acuerdan lo que soñaron? Pero ¿qué habría pasado si usted se levanta y usted
comienza a escribir esa palabra, como le dijo el Señor al profeta Habacuc, declárala y escríbela en tablas, porque la visión no es para este tiempo, pero tú ve y tú ve, escríbela, tú ve y háblala. Hey, hay palabra, hay sueño, hay palabra que Dios te va a dar en medio de los sueños y que no es precisamente para el otro día que se va a cumplir, pero entonces tú vas y tú la escribes, tú la guardas, tú la memorizas y vas a retener esa palabra, y cuando tú retienes esa palabra hay garantía de cumplimiento. Así que dile al que está a tu lado, dile, no solo sueñes, retén lo que sueñas. No solo sueñe, retenga lo que sueñe. Es que estoy en medio de un problema y en medio de ese problema no tengo ánimo ni de escribir. Si Dios te ha dado una palabra, reténla. Porque la mayoría de las veces en medio de la crisis es donde tenemos dificultad para oír la voz de Dios. En medio de donde todo está fluyendo bien, es fácil oír la voz de Dios. Pero cuando el ruido de la aflicción está golpeando nuestros oídos, difícilmente puedes poner atención a la palabra que Dios te está dando. Pero la encomienda es reténla. Retén esa palabra, retén esa promesa, retén ese sueño, retén esa visión que Dios te ha dado. Dios a José le dio una visión en sueño, y aunque fue al pozo, la retuvo. Lo sacaron del pozo, lo vendieron como esclavo, pero la visión la retuvo. Salió de estar en la casa de Potifar y fue enviado a la cárcel injustamente, pero la visión la retuvo. Y por retener la visión, él llegó al palacio. Aleluya. Así que retén esa visión que Dios te ha dado, retén esa palabra que Dios te ha dado, porque te va a colocar en el lugar que Dios tiene pensado. El palacio no era un lugar en el que estaba pensando José. El palacio es un lugar en el que estaba pensando Dios. José tenía que pensar en la visión de que era el que iba a dirigir, de que era el que iba a liderar a la familia, y para ello tenía que mantenerse firme. Pero en el palacio estaba pensando Dios. Así que Dios te sabe cómo me gusta a mí. Dile al que está a tu lado, no estés pensando en el palacio. De eso se encarga Dios. Tú encárgate de retener la promesa que te dio. Tú encárgate de retener la palabra que te entregó, que lo demás se va a encargar Él. Tú encárgate de retener a la esposa que Dios te dio, que de transformarla se va a encargar Él. Tú ocúpate de retener a los hijos que Dios te dio, que de transformarlos se va a encargar Él. Santo es el Señor. ¿A cuántos no hemos conocido que conocen la Biblia y se la conocen de pasta a pasta? Y no son cristianos, siguen siendo los mismos de siempre. Porque ellos no han entendido que el secreto no es conocerse la Biblia. El secreto es retenerla y aplicarla a tu vida. Y no por eso va a decir, pastor, como no puedo retener ni un pasaje bíblico, pues no leo. No, lea y retenga lo que lee. Retenga lo que Dios le ha entregado. Esta mujer no solamente tenía el problema del flujo de sangre, que no podía retener la sangre en su interior. Esta mujer tenía un segundo problema, y ese segundo problema era que no había quien tuviera unción, no había quien espiritualmente le pudiera resolver el asunto. Había quienes estaban predicando, había quienes hablaban la Biblia o la palabra de Dios, había quienes la conocían, pero no había quien tuviera el poder para darle solución a la situación que ella estaba viviendo. Por 400 años había habido silencio.
Desde que profetizó Isaías que la Virgen iba a concebir e iba a dar a luz un hijo y que su nombre sería llamado Emmanuel y que traducido era Dios con nosotros. Desde ese día hasta el día en que el ángel le habló a María que iba a concebir por el Espíritu, hasta ese día 400 años pasaron en el que el Espíritu no habló, en el que Dios no habló y habló solamente a María, y después de eso hubo 30 años de silencio. Hasta que Jesús apareció e inicio de su ministerio, y ahora se comenzó a oír aquella palabra de Lucas 4:18 que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido y me ha enviado para dar buenas nuevas a los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón y para... ¡Aleluya! Hay mucha gente teniendo allá afuera la misma situación que tenía la mujer, en el sentido de que hay mucha gente allá afuera con problemas matrimoniales, de salud, económicos y de tantas cosas. Y ya lo intentaron con uno, lo intentaron de otra manera, lo intentaron por aquí, lo intentaron por allá y no han encontrado resultado, porque ellos ya no hay manera, no hay forma de que lo puedan solucionar, y no encuentran a su alrededor alguien que tenga la unción, que tenga el poder, que tenga una palabra que pueda transformarle su circunstancia en un tiempo mejor, en un tiempo favorable. Y a eso fuimos llamados tú y yo, para que tú y yo podamos ser esa alternativa que ellos tengan. Ellos no pueden ver a Jesús, pero podrán vernos a nosotros en el poder del Espíritu. Así que para retener lo que tenemos, usted y yo tenemos que acercarnos a gente que tiene la unción del Espíritu de Dios. No es acercarnos solamente a un templo, es acercarnos a un lugar donde la presencia de Dios se puede notar, donde la presencia de Dios se puede sentir, donde hay una palabra que te va a transformar, donde hay una palabra que te va a fortalecer, donde hay una palabra que te va a dar dirección para el que está perdido. Esa palabra va a direccionarlo. Para el que está debilitado, esa palabra va a fortalecerlo. Para que el que está enfermo, esa palabra venga y lo sane. Esa palabra es la palabra que da vida, es la palabra que transforma. Aleluya. Hubo un silencio de 400 años, pero llegó Jesús. Había muchos predicadores, pero el Señor comenzó a manifestarse aquí. Había muchos lugares, pero a Dios le plació tomarnos en cuenta. Y usted es parte de ese ministerio. Usted es parte de ese llamado, usted es parte de esa unción, usted es parte de ese derramar del Espíritu de hace unos años atrás. Esa unción que Dios puso sobre mí, también la puso sobre usted. El problema ha sido muchas veces que no logra retenerla, que se le hacen grietas a la vida espiritual. Tú quizás quieres saber y dices: pastor, ¿cómo le hago para retener lo que tengo? Número uno, júntate con alguien que tiene la unción de Dios. Júntate con alguien que tiene un consejo acertado. Por eso el apóstol Pablo aconseja y dice que considerad a los que los ministran. Considérenlos, o sea, obsérvenlos, analícenlos. Y si hay algo digno en ellos, imítenlos. Él le está diciendo: mira a tu pastor, observa a tu pastor. Y si hay algo digno hay digno en él algo, imítale la fe. Imítale la fe. Porque es la manera en que Dios va a empezar a hacer algo también contigo. Imítalo en la fe. Camina como en lo que él camina, cree como él cree, atrévete como él se atreve, busca como él busca. Hazlo. Y entonces empezarás a retener lo que Dios te ha entregado. Hay otra cosa que tiene que acontecer en la vida de aquellos que quieren retener aquello que se les fue o aquello que se les está yendo. Y eso es que aquella persona tiene que llegar al punto de estar inconforme con la vida que está llevando.
Tiene que estar inconforme con la circunstancia que están sufriendo. Tiene que llegar a ese punto de no querer más lo que le está pasando. Y podrá usted decir, pastor, pero eso no dependía de la enferma de flujo de sangre. Porque ella no era la que se provocaba el flujo. Entonces, ¿cómo dice usted que tiene que llegar al punto de la inconformidad? Ella estuvo 12 años teniendo el mismo problema, pero manteniendo la misma actitud. Ella estuvo 12 años enferma y los 12 años estuvo manteniéndose igual. Se levantaba para ir al médico, no había resultado, regresaba a su casa. Volvía a intentar al médico, regresaba a su casa y hasta ahí. Pero llegó un día en que ella dijo, no más así, no más en esto, no más de la misma manera. Y ese día dijo ella, yo hoy me voy a levantar y voy a ir. Y si yo toco, si tan solamente toco el borde de su manto, yo seré salva. Pero ella estaba enferma. Ella necesitaba ser sana. Pero ella dice, si yo tan solamente le toco el borde del manto, yo voy a ser salva. Porque hay una gran diferencia entre venir buscando sanidad y entre buscar salvación. Porque buscar sanidad es simplemente que tú vas a buscar resolver es el problema por el que estás pasando ahora. Pero buscar salvación es algo más tremendo, es algo más poderoso. Porque salvación en el hebreo es Yeshua. Es Jesús. Cuando ella está diciendo, y Jesús dice, yo vine para sanar, yo vine para liberar, yo vine para dar vista a los ciegos, yo vine para transformar vida, yo vine para restaurar, yo vine para prosperar. Ella está diciendo, yo me voy a levantar de aquí. Y yo no voy a ir únicamente por mi sanidad, yo voy por el paquete completo. Yo no voy solamente por mi sanidad, yo voy por mi sanidad, voy por mi restauración, voy por mi transformación, voy por mi prosperidad, voy por... no sé a quién le estoy hablando esta mañana. Porque no solamente ella había perdido la salud, no solamente no había podido retener la salud, no había podido retener sus finanzas. Porque la Escritura dice que durante 12 años estuvo enferma y padeció mucho de muchos médicos hasta que se acabó todo lo que tenía. Eso da a entender que era una mujer que tenía muchos recursos para 12 años estar pagando médicos. Usted va a una consulta hoy y no quiere regresar hasta el próximo año, cuando ve el precio. Es más, llega y pregunta por el precio y ya hasta se sana, hasta se siente que se le quita lo enferma. La pastora se andaba sintiendo mal y de pronto empezó a checar los precios de los estudios y dijo, estoy sana en el nombre de Jesús. Y esta estuvo pagando por 12 años médicos. Hasta que al final se le acabaron las finanzas. En ese momento su única alternativa fue el Señor. No crea usted que ella eligió al Señor por encima de la medicina. Hasta que se quedó sin recursos, entonces ella buscó esa alternativa con el Señor. Hay ocasiones en que Dios va a permitir situaciones en tu vida que lleguen hasta tal punto donde no haya más alternativa que solamente Él. Y esto significa que hay ocasiones que se te van a cerrar puertas y se va a cerrar otra puerta y vas a correr para la otra y se va a cerrar la otra, hasta que vas a tener que echar la mirada a la única a la que no le has querido echar la mirada, a la única con la que no te has querido comprometer, a la única donde no has querido pasar, a la única a la que no le has querido poner la mano en el cerrojo. Pero esa es tu única alternativa. Pero cuando sea tu alternativa, esa mujer nos da un ejemplo y dice, si es tu única alternativa,
no entres por una sola cosa, ve por todo lo que hay ahí. Yo no voy por sanidad, yo voy por salvación. Yo creo que esa es la diferencia. Yo creo que ese fue el secreto de la enferma de flujo de sangre. Había muchos tocándolo. Porque cuando Jesús dijo, ¿quién me ha tocado?, le responden, todos te tocan, muchos te tocan. Seguramente algunos lo tocaban porque querían un milagro. Lo tocaban porque querían una sanidad. Lo tocaban porque querían tal vez un consejo. Lo tocaban porque querían una palabra profética. Es como cuando venimos a la iglesia, no, pues yo voy para que Dios me sane. Yo voy para que Dios haga un milagro. No, yo vengo buscando una palabra de parte de Dios. Yo vengo a pedir por mi familia. Y yo vengo y cada uno tiene una razón por la que está viniendo. Pero esta mujer dijo, yo voy por salvación. Todos estaban tocando a Jesús. Y Jesús dice, no, pero alguien me tocó. Alguien me tocó. Porque yo sentí que salió poder. Alguien me tocó porque yo sentí que salió poder. Yo sentí que salió poder de mí. Y le dicen, pero es que todos te tocan. Pero todos lo tocaban, buscando el milagro, buscando la bendición. Pero esta mujer lo tocó para llevárselo a él. Esta mujer lo tocó para llevárselo a él. Usted cuando venga a la casa del Señor no venga por un milagro aunque lo viene necesitando. Venga para llevárselo a él. No venga por una palabra, venga por él. No venga para que Dios le prospere, venga para llevárselo a él. Porque si usted se lo lleva a él, no solo se lleva al que prospera, se lleva al que sana, se lleva al que restaura, se lleva al que transforma, se lleva al que pelea por ti, llevas al que te levanta. Así que el consejo del Señor a la iglesia en Apocalipsis es: retén lo que tienes. Pastor, pero el flujo ya se estaba yendo, por eso reténlo. Aquello que se ha ido, que se retenga. Aquello que has perdido, que vuelva. Y probablemente tú no has perdido la salud. Probablemente tú no has perdido la familia. Pero probablemente quizás perdiste el gozo, la pasión. Y vengo a decirte esta mañana que si tú te levantas de tu zona de confort, porque a veces en medio de la dificultad que estamos viviendo hay una zona de confort. No es lo que queremos, pero al menos estamos bien. Israel en Egipto sabía que no era su tierra y sabía que no era lo que Dios le había prometido, pero al menos estaban en Gosén. Y se conformaban con estar en Gosén, aunque estaban siendo esclavos. Está enfermo, pero se conforma con que no empeora. Está en problemas, pero se conforman con estar juntos. Yo vengo a decirle esta mañana a todos ellos: no te conformes. Levántate con una inconformidad. Que si tu matrimonio no está siendo el matrimonio que tú anhelas, inconfórmate con eso, pero no con el marido, no con la mujer. Inconfórmate con las circunstancias que estás viviendo. Y si tú te conformas con ello y tú vienes buscando a Yeshua, vienes buscando salvación, esta mañana te vas a llevar lo que necesitas y todo el paquete de más. Así que póngase sobre sus pies hoy, porque yo creo que el Espíritu Santo va a comenzar a ministrarnos. Y recuerda que el secreto no es
Pensar en el palacio es retener la visión. Puede parecer pequeño lo que Dios te ha entregado, puede parecer insignificante la palabra que Dios te dio, pero si tú la retienes, esa palabra te va a llevar al punto donde Dios quiere tenerte. Padre, en el nombre de Jesús, estamos delante de ti en esta mañana. Todos aquí presentes hemos perdido algo. Algunos la salud, otros la paz, otros la familia. Pero todos los que estamos aquí hemos perdido algo y hoy entendemos que fuimos llamados a retener lo que tenemos. Fuimos llamados a retener lo que nos has dado, que te ha entregado el Señor, que es aquello que Dios ha puesto en tus manos. ¿Qué es lo que Dios ha puesto en tus manos? Y además, si usted quiere, puede mirar sus manos y vea si aquello que Dios le dio todavía lo tiene ahí. Vaya a su corazón y vea si aquella promesa que Dios le dio todavía la conserva. Pastor, ¿cómo saber que todavía retengo lo que Dios me dio? Mire cómo está haciendo. Mire cómo habla. Mire cómo vive. Eso fue lo que Dios le entregó. Retenga lo que Dios le ha dado. Y proféticamente pase a este altar para decirle: Señor, yo voy por lo que es mío. Yo voy por lo que es mío.